Bueno, buenas tardes a todos y todas. Le damos la bienvenida a otro encuentro de los cursos de SIN Digital. En esta oportunidad, el tema que nos reúne, que nos convoca, es seguridad para organizaciones, temas vinculados al resguardo de la información, a modelos de cuidado digital. Los temas de los cuidados están en todas partes, incluso en el mundo digital. Temas de seguridad digital, los nuevos riesgos que trae la digitalización, el cuidado de los datos, de la información, el acceso, la privacidad. Vamos a ver que hay una serie de nuevas temáticas que nos trae el mundo digital y que nos parece desde la Fundación EVER una muy buena oportunidad para entrar a discutir sobre estas temáticas. Como ustedes saben, quienes se han anotado y participen de los dos módulos que constituyen este primer curso, que se va a continuar el 25 de octubre en el mismo horario, recibirán al final de los mismos un certificado, y luego este mismo curso lo repetiremos en noviembre, en fecha que le vamos a recordar ya más próximo a ese momento. En esta oportunidad, bueno, nos están acompañando desde Femtech Sol Bernier, que es una vieja ya colaboradora de la Fundación EVER, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Y en esta oportunidad también están acompañándonos las compañeras de, perdonen, a ver, ¿me recuerdan? Antonella. Y ¿Sí? Gia, por Bien, acá. mucho gusto, de Ochem. Bien. Bueno, en este momento están más de 18 participantes acompañándonos de distintos lugares del país, de Bahía Blanca, de la agrupación Bordeaux de no docentes, de ATE Punta Alta. Aníbal ya es un viejo compañero que nos sigue desde los distintos cursos que hacemos. Y bueno, en la medida que se vayan incorporando, le pedimos controlen que estén bien sus nombres y apellidos para poder emitirles el certificado de manera oportuna. Bueno, hay un compañero, Francisco Marín, del Consejo de Profesores Jubilados de la Universidad de Zulia, Venezuela, le damos la bienvenida. Y le voy a pasar en este momento la palabra a Sol Bernier. Sol. Gracias, Moni, por toda la presentación y bueno, nuevamente en el ciclo de SIN Digital, en este ciclo de capacitaciones, acercando y acortando parte de las brechas digitales que tenemos dentro de las organizaciones sindicales. Como bien les decía Moni, soy Sol Bernier, soy parte de Feminist Tech, que es una grupa de compañeras que buscamos que estas brechas se acorten y damos capacitaciones con respecto a esto, asesorías de cómo acercarse a la tecnología, pero además soy secretaria de actas de la Unión Informática, sindicato. Estos problemas que vamos a estar trabajando hoy junto con las compañeras de la Fundación Xerox tienen que ver con la seguridad que necesitamos dentro de los sindicatos, ¿no? Muchas veces todo lo que activamos en términos de defensa de derechos laborales, resguardo y el conocimiento que tenemos de afiliados y afiliadas, por el tipo de situaciones que pasan, ¿no? Incluso de la forma de organización de nuestros sindicatos es algo crítico, es algo importante, y hoy la tecnología está atravesando todos esos resguardos que hacemos y cómo nos manejamos, nuestra comunicación es muy fuertemente digital, entonces está bueno empezar a replantearnos y acercar estas herramientas. Hoy muy, muy feliz de poder contar con las compañeras de Xerox, que además son especialistas de la materia de ciberseguridad, tienen una formación realmente increíble, así que es un lujazo que nos puedan estar acompañando en esto. Y bueno, sin más las dejo a ellas empezar a interiorizarnos en estos temas, y después vamos a ir dando los cruces con el sindicalismo y dónde podría llegar a aplicar cada uno de esos aspectos. Muchísimas gracias, Sol. Por nuestro lado, nosotras somos Anto y Gia, somos parte de Oxche. Oxche es un colectivo horizontal de hackers que a través de la seguridad ofensiva apuesta a fortalecer la seguridad informática de organizaciones activistas y de la sociedad civil en América Latina. Para nosotras es un honor formar parte de este ciclo de talleres, ya que asumimos un desafío con una mirada situada en el trabajo de campo de compañeros en la región,
para procurar que nuestros aportes tengan pertinencia territorial en las disputas de poder y también de poder entender cuáles son nuestros derechos en los ámbitos digitales, cuáles son nuestros riesgos en los ámbitos digitales y poder poder movernos de manera más autónoma en Internet. Si quieres, Anto, podemos compartir las slides y de paso presentarte. Sí, vamos a convertir. ¿Estamos para arrancar o nos falta algo más de presentación? ¿Sí? Podemos arrancar. Ok. Bueno, hablamos ahí un poquito sí, de las organizaciones, y si quieren podemos pasar al encuentro 1. Bueno, de nuevo Gia dijo ya gracias, desde mi lado también, muy agradecida por ser parte de este espacio. Cuando pensamos en este taller para sindicatos y para pensar cómo nos movemos dentro de Internet, dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer un acercamiento más real y más cotidiano al trabajo que cada una de ustedes tiene todos los días? Entonces dividimos este encuentro en dos partes. Una primera parte, que es lo que va a suceder el día de hoy, está estructurado de una manera un poco más inicial. Nosotras queríamos como desmenuzar cómo funciona Internet para poder comprender exacto cuáles son los riesgos. Hoy vamos a hablar sobre la estructura de Internet, cómo es que nuestra información viaja a través de Internet. Vamos a hablar de este acercamiento que tenemos a la seguridad, que no es una disciplina o algo que se puede resolver simplemente porque es un ámbito complejo. Entonces vamos a hablar sobre seguridad holística, cómo es esta relación entre las computadoras, las personas y otras personas, y qué es lo que pasa ahí. Vamos a hablar de higiene digital, cuáles son las buenas prácticas para prevenir ataques de diferentes actores que vamos a reconocer luego cuando hagamos el modelado de amenazas, donde vamos a definir exactamente qué es lo que queremos proteger, cómo lo queremos proteger, cuál es el ámbito de disputa, y cómo podemos mejorar nuestra seguridad en el ámbito de Internet. Y luego la idea, si nos da el tiempo, es hacer como un ejercicio práctico de este modelado de amenazas con todo el grupo, para poder identificar cuáles son los aspectos que individualmente sentimos que tenemos que proteger y cuáles son los aspectos que como grupo, ¿no? Como colectivo, como grupo de personas organizadas queremos proteger en Internet. Así que esa es más o menos la idea del encuentro 1. Y para la próxima clase, que va a ser el encuentro 2, tenemos como una idea que queremos que derive también del encuentro 1, de las necesidades que tiene el grupo, pero la idea sería hablar en una primera instancia sobre ataques comunes, cuáles son los ataques que suceden todos los días, cosas que nos pasan en Internet todo el tiempo, cuáles son las formas de mitigarlo. Queremos hablar de autodefensa digital, cómo proteger nuestros dispositivos y cómo proteger nuestras cuentas. Vamos a hablar de encriptación, de cifrado, cómo funciona, para qué sirve, cómo encriptamos, cómo desencriptamos. Y como ejercicio práctico, bueno, tenemos creo que utilización de gestor de contraseña, pero podemos agregar algo más, depende cómo vengamos con el grupo, cuáles son los intereses. Somos como flexibles en la currícula, porque queremos responder todas las preguntas que ustedes puedan tener y que este espacio sea un espacio de aprendizaje como mutuo. Código de conductas. Sí, si quieren puedo pasar rápido esto. Nosotras lo que decimos fue adherirnos a los códigos de conducta y de participación, que ya tenía el ciclo previamente, pero nos parece sumamente importante leerlo y que estemos todos al tanto de lo que estamos creando en este espacio. Por un lado, comentarios ofensivos, como por ejemplo aquellos relacionados con el género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, capacidades físicas, salud mental, apariencia física, etnia o religión, no serán tolerados. Por otro lado, también comentarios no deseados sobre las prácticas o elecciones de estilo de vida de una persona, también imágenes o comportamientos sexuales no solicitados, amenazas, incitación a la violencia hacia alguna persona, incluyendo incentivar a alguien a cometer suicidio, lastimarse a sí mismo o a otros, interrupciones constantes de las discusiones y envío de spam en canales públicos o comunicaciones privadas. Para esto, nosotras lo que vamos a hacer es silenciarnos y preguntarnos por escrito vía chat, y una persona estará relevando estos temas para preguntarlo durante la exposición, y al final tendremos un espacio de preguntas, como bien dijo Anto, abiertos y con micrófono.
Después, por otro lado, nosotras preparamos un documento que voy a compartir aquí en el chat, que es un documento colaborativo. La idea es que ustedes puedan sumarse al pad y que puedan tomar notas, que puedan poner ahí reflexiones también si quieren. La idea es que todos compartamos como este espacio y también que puedan formar parte de esa discusión más allá de esta hora y media que vamos a compartir. Bueno, y vamos a arrancar. Nos parecía como muy importante dar como un pantallazo de cómo funciona una transacción en Internet, porque hablar directamente sobre ataques, si no sabemos cuál es la base de toda esta infraestructura, nos parecía un poco vacío. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar primero cómo viaja la información en Internet. No sabemos como el bagaje técnico que hay en el grupo, entonces si alguien tiene preguntas puede ponerlas en el chat, lo vamos viendo. Cualquier cosa levantan la mano, ¿no? Y bueno, como sucede acá en estos espacios. Nos gustaba la idea de explicar esto con un ejemplo súper práctico, y vamos a hacer esto así como súper fácil, súper nivel inicial. Cuando ustedes están en su dispositivo, en su computadora y quieren conectarse a Internet, lo que hacen es, bueno, preguntar cuál es la clave del Wi-Fi, ¿no? Entonces llegan a este lugar, abren su computadora, buscan en la lista de Wi-Fi que la computadora detecta cuál es la Wi-Fi disponible. Por supuesto tienen que tener un plan de datos o un punto de acceso, digamos, a este Internet. Ese aparato al que ustedes se conectan es el encargado de distribuir datos y de enviar y recibir información en la red. Si ustedes están con su teléfono celular, es su proveedor de Internet. Es Claro, es Movistar, es Personal, es cualquier monopolio que ustedes estén usando ahora mismo para recibir datos. Si es su conexión doméstica, digamos, es, no sé, las empresas que están hoy en día ofrecen planes de Internet. De eso estamos hablando. Ustedes se van a conectar a ese proveedor de Internet cuando inician esta conexión a la red. Lo que hace este módem que ustedes tienen, al que se están conectando, es llevar todos esos datos a su proveedor. Es decir, a estas empresas que estamos hablando que proveen la conexión. Ustedes se conectan a su módem doméstico, que está en su casa, seguramente se lo habrá llevado a su proveedor, y este proveedor, y este módem se conecta a la red del proveedor de Internet. ¿Qué es lo que hace el proveedor de Internet? El proveedor de Internet funciona como un distribuidor, ¿no? Agarra los datos que ustedes están pidiendo y le envía esos datos al servicio que ustedes están requiriendo, que puede ser una red social como Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, el sitio web que están visitando, una búsqueda en Google, un mail que envían, cualquier clase de mensaje que ustedes están enviando a la red pasa por el proveedor de Internet primero, y el proveedor de Internet decide cómo distribuirlo. Los sitios web que se visitan, la actividad que nosotros tenemos en Internet diariamente, requiere de distintas infraestructuras, de distintos servidores. A este conjunto de servidores se le dice nube. Cuando dicen, bueno, voy a poner mi archivo en la nube, tengo mis datos en la nube, voy a guardar mis fotos en la nube. La nube, en realidad, es una computadora de alguien más. Es infraestructura, es una computadora que está en otro lado. Es un disco, es básicamente esa CPU que ustedes tienen en su casa, pero en otro lado. No es una nube, es un dispositivo físico, que está en otro lado y es de alguien más, que no es de ustedes. Cuando el proveedor de Internet recibe esos datos, se los da al requerimiento que nosotros estamos pidiendo. Entonces, por ejemplo, si estamos en Facebook, Facebook le entrega tus datos al proveedor de Internet para que lleguen al destino final, que es tu dispositivo, el que vos trataste de entrar. El proveedor envía los datos, Facebook le da los datos al proveedor y el proveedor envía los datos al módem que ustedes tienen en su casa. ¿Continúo? Sí, el último Vale. y de ahí yo ya sigo. Después de recorrer este camino, exacto, después de pasar por todos estos puntos, el mensaje llega al dispositivo al que se quiere llegar. Entonces, ustedes están en su computadora, hacen un pedido a la Internet se conecta al módem de su casa, el módem se conecta con su proveedor de Internet,
el proveedor de Internet hace el requerimiento al sitio, a la infraestructura que ustedes están requiriendo, y este sitio devuelve y comunica el mensaje. Entonces, sí, solo como para dar un pantallazo de por todas las áreas donde pasa un mensaje que nosotros enviemos, nos ayuda a entender la idea de que no es algo abstracto, de que yo estoy escribiéndole en mi teléfono a, no sé, a cualquier persona un mensaje y que ese mensaje lo recibe la otra. Esto está pasando por muchísimos servicios que tienen distintas políticas de privacidad, y eso es lo que hace que nosotros nunca entendamos al 100% quiénes tienen acceso a esos datos, quiénes tienen acceso a esos mensajes, y esta guía justamente termina como con este disclaimer, ¿no? Que dice que es importante tener en cuenta que hay empresas y gobiernos que observan los datos en el trayecto, y en el caso de las empresas, particularmente, recolectan estos datos para venderlos. Es la manera en la cual trabajan, o sea, es la manera en la cual nosotros podemos acceder a Internet gratis. O sea, del otro lado, nosotros terminamos siendo los clientes de una red que también tiene otros clientes en otros lados, o sea, del otro lado. Y esto va en contra del derecho a la privacidad y de una red libre y neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al final de cuentas, al no entender cómo funciona la tecnología, terminamos accediendo a que nuestras comunicaciones pasen o sean vigiladas por otros actores. Y bueno, esta primera idea de cómo funciona la transmisión de información en Internet nos lleva a pensar en cómo aseguramos nuestras comunicaciones en Internet. Y como yo dije al inicio, la idea de la seguridad de Internet o de la autoseguridad digital no es una práctica booleana, no es una práctica que se puede resolver con un solo botón, no es una práctica que se resuelve individualmente, es una práctica que se resuelve de manera holística. Y que, de qué manera nosotros, y es digamos, un acercamiento que nosotros tenemos también en nuestra práctica profesional, en nuestra práctica diaria, es comprender que cuando hablamos de seguridad, hablamos de un concepto profundamente personal, subjetivo y de género. La decisión de sentirse seguro, de sentirse habilitada para poder hacer determinadas actividades en el ámbito digital, requiere de un montón de factores que habiliten a las personas a poder a poder tener autonomía en el ámbito digital. Entonces estos procesos de seguridad digital, de bienestar psicosocial, de seguridad organizacional, son procesos integrados, internacionados. Si yo vengo acá y empiezo a hablar sobre, no sé, ataques específicos, no tiene mucho sentido. Lo que nosotros queremos explicar es que la seguridad es una práctica colectiva, que es una cosa que podemos construir con un grupo. ¿Y a qué nos referimos con seguridad holística? Hoy en día, y no sé quién está del otro lado porque no veo las caras, no veo nada, estoy segura que hay gente con un teléfono en la mano, estoy segura que si no lo tienen en la mano lo tienen en el bolsillo. Ese teléfono les está traqueando, lo tienen en el cuerpo, lo tienen puesto en el bolsillo, va a todos lados con ustedes, va al baño con ustedes, se levanta con ustedes, se acuesta con ustedes. Entonces pensar al dispositivo como externo a nuestros cuerpos, la tecnología como algo que no nos habita, es un poco descabellado. Entonces cuando nosotros hablamos de seguridad holística, lo que queremos decir es que este entramado comprende a la seguridad física, que es el ataque directo a la integridad física, que traducido a un ataque digital es directamente saber la IP de donde ustedes están conectando. Que la IP que ustedes tienen de donde están conectando a Internet básicamente es un punto en el plano del mapa donde yo sé exactamente dónde están sentados ahora mismo conectados en ese dispositivo. Eso es seguridad física. Estamos hablando de seguridad psicosocial, que son ataques a nuestro bienestar mental, cualquier trabajo de trolls y ese tipo de cosas que vamos a hablar luego, son ataques directos a nuestra actividad, a nuestra seguridad psicosocial de grupo. Y después sí hablamos de seguridad digital, que es ataque a nuestra información, a nuestros cuerpos digitales, a todos estos datos que ya explicaba antes, que las empresas administran y monetizan, que es toda nuestra actividad, es todo lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, ni siquiera solo con nuestro cuerpo, también con nuestro trabajo digital. Son datos que las empresas monetizan constantemente y que es la base de su modelo de negocio. Entonces, ataques a nuestros cuerpos digitales, a nuestras comunicaciones, a nuestros dispositivos, son parte de todo este
análisis de este entramado de estrategias y tácticas que nosotros vamos a compartir acá para poder cubrir un poquito, que son las líneas grises, digamos, de todo este espacio. Desde ya, y puedo agregar algo, una cosita chiquita con Abierto, respecto sí. a esos temas. Acá, Anto, cuando vos hablas y mencionas eso tan genialmente, ¿no? Seguridad física, seguridad psicosocial y seguridad digital, pensándola, ¿no? En la mirada sindicalista, la seguridad física de, por ejemplo, el GPS, cuando visitamos la institución, de cuando vamos al Ministerio de Trabajo, de cuando tenemos reuniones, de cuando nos movilizamos en huelgas, de también la seguridad física de las personas que nosotros cuidamos, ¿no? Las afiliadas y afiliados, dónde están localizadas. Por eso también toda esta seguridad digital que estamos pensando, también la tenemos que pensar con las personas que defendemos, ¿no? El bienestar mental. ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, hacen un control sobre los dispositivos que tiene que utilizar la persona en su ámbito de trabajo, ¿no? Y también, por ejemplo, bueno, todo esto de, por ejemplo, la mirada que se tiene muchas veces sobre el sindicalismo, ¿no? Con estos ataques de seguridad psicosocial, respecto de los bots que amenazan o hablan o denostan la labor sindical y la unión de las personas obreras, y la seguridad digital, ¿no? Finalmente como la siguiente instancia, o sea, de pensar desde la instancia de huelga, la instancia de movilización nuestra, porque podrían llegar a saber los patrones de nuestros movimientos de secretarios gremiales, generales, adjuntos, entonces eso es como algo clave que tenemos que empezar a pensar, y también el de las personas afiliadas. Entonces ahí están empezando a atravesarse todas esas cuestiones, y también la de los dispositivos finales y lo que publicamos incluso hasta en redes, ¿no? Algo que puede ser como súper, a veces no nos damos cuenta todo lo que implica sacar una foto y que se publique en redes, y lo que implica sobre los cuerpos, las cuestiones psicosociales y digitales de toda la organización. Sí, totalmente, Sol. Y es más, justo que hablamos, o sea, que Anto lo mencionaba anteriormente, esto no es un trabajo que se pueda hacer de a una persona. O sea, esto es algo donde nos tenemos que organizar porque al final de cuentas todos somos vectores de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si entendemos, si nosotros aprendemos ahora esto y se lo compartimos a las compañeras y empezamos a tener como una conciencia de lo que una foto en redes sociales puede implicar en términos de ciberseguridad, empezamos a entender también de qué manera podemos cuidarnos, de qué manera podemos movernos con más astucia, por así decirlo, y sobre todo cuando, que hay otra cosa que también mencionaste y hacia eso vamos en la presentación, que tiene que ver con estas revisiones de los dispositivos de la empresa, ¿no? O sea, como cuáles son los accesos que tienen, a qué información sí se puede acceder, a qué información no se puede acceder, de qué manera, cuán frecuentemente es. Y sobre eso queremos hablar con respecto a higiene digital, que básicamente lo que vamos a ver es este ejercicio de incorporar hábitos de limpieza de nuestro entorno digital. Y esto puede tener tanto fines de salud mental como también, obviamente, de ciberseguridad. Cuando nosotros hablamos del ejercicio de incorporar hábitos, estamos hablando, y sobre todo, o sea, en este caso, por ejemplo, particularmente, y por eso lo estamos poniendo en este primer encuentro, no estamos hablando de cosas que hay que hacer, o que hay que instalarse, o que hay que buscar, o que hay que entender nuevas, sino al contrario, es toda esta huella que nosotros estamos dando, porque cada vez que nosotros navegamos un sitio web, cada vez que nosotras entramos a una aplicación o que mandamos un mensaje, nosotras estamos dejando una huella digital en Internet que cualquier persona o gobierno u organización podría en su momento, si es que tienen acceso, llegar a acceder a esa información. Entonces, ahora vamos a pasar punto por punto con cada una de estas, que son de nuevo porque también nos vamos como en diálogo en lo que decía Anto, que no es un botón y eso va a ayudar a todo. Son como pequeñas capas. Y si ponemos una capa, ya vamos a estar un poco más protegidas. Y si ponemos una segunda capa, vamos a estar más protegidas. Y si ponemos una tercera capa, entonces la idea, y con lo que queremos compartir con estos encuentros, es que a medida que vayamos aprendiendo cosas, no hay que hacerlo todo de una, pero sí buscar ese hábito de cada vez ir sumando, aprendo de una capa nueva, perfecto, la sumo. Y después alguien me cuenta de otra capa nueva, la sumo. Y eventualmente en 2 años no vamos a estar en el mismo lugar en el que estamos ahora y tampoco estaremos donde estemos 2 años en el futuro, pero al menos si alguien quiere vulnerar nuestros sistemas
o tener acceso a nuestra información, van a tener que trabajar mucho más tiempo, mucho más duro, van a necesitar más recursos para poder hacerlo. Entonces, bueno, no sé si querés sumar algo. Sí, quería decir una cosa más sobre esto. La idea y esto del diálogo entre lo que nosotros proponemos como ejercicio práctico de esto de ir sumando capas de complejidad a lo que estamos compartiendo, y el diálogo con de dónde viene esta práctica colectiva, también tiene que ver con el consumo crítico que nosotros tenemos a la tecnología todos los días. Es empezar a pensar qué es lo que hacemos en Internet todo el tiempo. Y bueno, tal cual como Sol lo definió, es todo este recorrido de qué comparto, con quién lo comparto, por qué lo comparto. Nunca sabemos cuál es la situación que esos datos van a tener en un futuro. Y esto no tiene que prevenir, a ver, no tiene que asustar a nadie ni nada de eso, simplemente es tener conciencia crítica de cómo consumimos medios digitales y productos digitales de la misma manera que lo hacemos cuando compramos, no sé, un aceite o cualquier cosa que nos interesa consumir críticamente. Lo mismo con la tecnología, es consumir críticamente. Antonella y Gia, solamente una reflexión por lo que están diciendo. Ustedes me están diciendo que cada vez más yo soy mis datos, ¿no? Soy los datos que voy tomando, que voy dejando o que van tomando de mi persona. Eso por un lado. No soy quien digo que soy, son lo que los datos dicen que yo soy, ¿no? Alguien puede tener interés en acceder a esos datos. Entonces, estas prevenciones que ustedes llaman higiene digital, ¿tiene algo que ver con esto que se dice el derecho al olvido? O el cuidado que yo tengo, que digo, porque me parece que soy mis datos en un medio digital que no olvida, porque la memoria del ser humano es recordar y olvidar. Uno no recuerda todo lo que pasó, no es como Funes el memorioso de Borges, ¿no? Hay cosas que olvidas, hay cosas que creas, recreas, inventas, mejoras, empeoras, según cómo lo hayas vivido, pero hay olvido. Pero en el mundo digital no parece que hay olvido, digo, me parece que hay un tema también de riesgo, porque esto que ustedes dicen, bueno, yo hace 3 años pensaba de una forma, actuaba con poca conciencia quizás sobre algún tema de alguna forma, hoy no pensaría lo mismo, pero sin embargo, si no tengo cuidado con el manejo de mis datos, esto me puede traer problemas, porque parece que este mundo digital, si algo tiene, es memoria, ¿no? Hermoso. No vamos a hablar sobre ley de olvido en este encuentro, pero es algo súper interesante como para ir más profundo más adelante. Pero sí, ni siquiera tenés que saber qué sos tus datos. Las empresas hoy en día definen quién sos, aún sin tener información completa, ya saben qué es lo que querés ver a continuación en Netflix. En realidad es el algoritmo ya sabe, no necesita, con un muestreo general de todos los datos que recibe todo el tiempo, ya puede definir exactamente tu persona y perfilarte en un determinado segmento. Creo que esto que estás planteando también, que es súper interesante, cómo nosotros iteramos como personas y cómo modificamos nuestra manera de pensar a medida que recibimos más información o tiene que ver también cómo nosotros compartimos en Internet todas estas ideas, ¿no? Y el control que tenemos sobre todo esto que compartimos. Quizás si buscas mi nombre, el fotolog que yo tenía en más o menos 2001, no está más en Internet, porque yo lo borré. Y mi cuenta de Facebook, que ya no existe, yo hice un dump de todos mis datos y mi cuenta ya no existe en Facebook. Entonces, eso es lo que queremos compartir. Uno por ahí no puede controlar a dónde van estas tecnologías o dónde van a estar estos datos luego. Lo que sí puede controlar es lo que estamos haciendo ahora. Y eso es lo que queremos nosotros como hacer como un refuerzo de qué es lo que estamos haciendo ahora y críticamente, quizás lo que pasó antes no podemos. Ahora hay un botón para editar en Twitter, por ejemplo, no sé si ustedes usan Twitter, que es bastante interesante como mecanismo, pero la idea es que no nos angustiemos sobre todo lo que podría aparecer en Internet en el pasado, sino empezar a tener una práctica crítica desde el momento en que recibimos información que resuena en nuestra práctica diaria. Sí, sobre lo de derecho al olvido, solo para las personas que nos están escuchando y que quizás por ahí nunca escucharon el término, la diferencia entre la higiene digital y el derecho al olvido es que la higiene digital es algo que una
practica para sí misma y para los dispositivos cuentas, de las que tiene acceso, y es algo como personal de una hacia una. Cuando estamos hablando del derecho al olvido, estamos pidiéndole, exigiéndole a alguien que tiene acceso a nuestros datos para que los remuevan por nosotras, porque nosotras no los subimos, pero están ahí. O no tenemos forma de eliminarlo. Entonces, solo como para que no quede como inconcluso para las personas que están escuchando. Y después, por último, quería hablar también sobre lo que decía Anto, por ejemplo, de higiene digital, que tiene que ver con nuestras actividades como activistas en el mundo digital. En mi caso particularmente, y doy un ejemplo propio, pero que es sumamente común, hay una práctica que se llama compartimentalizar, que básicamente es utilizar las cuentas para lo que necesitamos. En mi caso particular, que yo trabajo para ONGs, de cierta manera, mi trabajo como activista necesita estar publicado en algún lado, porque eso es lo que me genera trabajos en el futuro, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, esa información es accesible en lugares específicos para personas específicas, o sea, que están como en ámbitos específicos, pero por ejemplo, si alguien entra, no sé, a mi cuenta de Instagram, ve mi cuenta de Instagram y es una mujer que hace dibujitos, o sea, que se dedica al arte, donde no aparecen como este tipo de actividades. Y eso es una forma de autodefensa también. Entonces, entiendo que para los compañeros es sumamente importante la presencia dentro de manifestaciones, como de vuelta, ¿no? Como sujetos políticos y formando parte de organismos, es algo importante, pero también podemos elegir dónde posteamos qué cosa, entendiendo hacia dónde o quién podría tener acceso a esa información. Sol. Absolutamente, y comparto en esta idea de, voy a volver a repetir, compartimentar, porque es justo una de las prácticas que estamos impulsando dentro de los compañeros del sindicato, de poder decir, bueno, tenemos nuestro perfil que es netamente sindical, de relaciones dentro de otros sindicatos, con las personas de las diferentes empresas, etcétera, y protegiendo también a nuestros seres queridos, ¿no? Como las personas que tienen niñes, las personas que tienen, bueno, sus vínculos más relacionales desde otro lado, los logran separar para poder dar un cierto resguardo entre la vida que tenemos dentro de la militancia y nuestra vida personal, que muchas veces obviamente hay cosas que queremos resguardar, proteger, y no exponer de una manera poco feliz, ¿no? Entonces, eso está bueno también como para ir pensando. Y es muy difícil porque muchas veces decimos, bueno, o por ejemplo, tener otro teléfono específicamente para el sindicato. A veces los sindicatos pueden contratar una flota y esa flota es del sindicato y se reparte entre los perfiles que lo necesitan. A veces que esto está por fuera de presupuesto, pero bueno, son como determinadas prácticas, decir, bueno, yo sé que con todos estos dispositivos saco las fotos del sindicato, por ejemplo, bueno, hay veces que hay algunos que tienen un celular específico que lo usa la gente de prensa y sacan todas las fotos con eso. Y sabemos que eso lo tenemos que guardar, que le hacemos un backup, que se guarda en una computadora, etcétera. Entonces están buenos como esas prácticas de ir repensándose cómo es que queremos aparecer también en Internet, ¿no? Y también, por ejemplo, algo que impacta mucho y que suele suceder es que después nos buscan como perfiles laborales y dicen, están en el sindicato. Que esto también, bueno, el acoso sindical existe, lo sabemos, entonces también son como buenas reflexiones que trae no solo la higiene digital, sino también esto, es decir, cómo vamos a aparecer, cómo queremos aparecer dentro de la virtualidad y qué resguardos y defensa de derechos necesitamos también. Disculpen, acá hay una intervención de Francisco que dice, higiene digital no parece tener relación con higiene mental. Así pareciera más difícil lograr la segunda, porque en ocasiones si apagamos los dispositivos para lograr mejor descanso, la preocupación es que quedaron apagados y así vivimos interconectados. Hermoso, sí. Ese creo que más que el derecho al olvido, el derecho a estar offline, que no vamos, Totalmente. no sé si vamos a hablar de eso, pero da para otro encuentro, pero sí, totalmente. Sí,
yo creo, para cerrar esa idea, cuando nosotros hablamos de higiene mental y digital, es básicamente retomando esto de compartimentación, que lo vamos a ver en el segundo encuentro también, que tiene que ver con, bueno, estoy tranquila que esto que estoy compartiendo acá no va a afectar a este grupo de una determinada manera, porque lo estoy compartiendo como en este espacio seguro. Y esto otro que estoy compartiendo en otro lado no va a estar relacionado con este otro perfil mío que yo tengo en internet. Creo que de ahí viene como esta idea de higiene digital, higiene mental. Bueno, en ese sentido nos pasa mucho, o sea, con Sol y con Anto, y a mí también, que tenemos ámbitos completamente diferentes, o sea, además de nuestros activismos, donde a veces nos encontramos en ambientes que nada que ver, y nos miramos a los ojos y es como, hola, sí, sí, acá estamos, y es parte del trabajo, y quizás las otras personas alrededor no tienen, o sea, no saben de dónde viene todo esto, y es parte, sí, es parte de lo mismo, compartimentalizar es una práctica que toma mucho tiempo, que toma mucha cabeza, pero que una vez que se hace y se da el paso, realmente es una forma de autodefensa muy valiosa. Vamos a continuar entonces con higiene digital. Ni entré en el slide, seguro ya lo leyeron todos, pero voy a explicar un poquito de cada uno. La primera es navegar en modo incógnito. Que es justamente cuando ponemos a nuestros navegadores y utilizamos como el modo privado o el modo incógnito, porque eso traquea menos la actividad, o ¿cómo se dice traquea? Seguimiento. Hace menos seguimiento de nuestras actividades. Después, por otro lado, limpiar el historial de navegación. De vuelta, esto, la frecuencia con la cual hacemos esto o las actividades con la cual tomamos estos recaudos de higiene digital va a depender de nuestro modelo de amenazas. Mi modelo de amenazas como persona que trabaja en ciberseguridad para organizaciones de la sociedad civil no es la misma frecuencia de limpiar el historial de navegación que va a tener mi abuelita, por ejemplo, ¿no? Porque los trazos van a ser diferentes, la frecuencia va a ser diferente, los espacios que habito en ámbitos digitales van a ser diferentes. Entonces, de depender de si limpian el historial de navegación una vez al mes o una vez por día, va a depender de su modelado de amenazas, que es el ejercicio que vamos a ver hoy. Pero es una práctica que hay que hacer igual, independientemente de la frecuencia. Después, por otro lado, eliminar cuentas que ya no usamos. Lo que decía Anto, dinamité mi cuenta de Facebook, dinamité mi cuenta de Fotolog. Hay gente que no tuvo esa práctica en su vida todavía, y lo que sucede es que puedo tener acceso a, no sé, sus fotos de adolescente de su viaje de egresados. Y con eso difamar a una persona que hoy en día es un profesional sumamente relevante o un referente. Y digo, todos estuvimos en ese lugar, pero el tener acceso a esos registros y con eso dañar a una persona o no tener acceso, es una diferencia abismal. Entonces, cuando decimos eliminar cuentas que ya no usamos, estamos hablando tanto de cuentas de mail, como de cuentas de redes sociales, como de cuentas de aplicaciones. A veces nosotros nos bajamos una aplicación en el teléfono, la usamos 2 o 3 días, después la desinstalamos, pero esa cuenta queda abierta. Y muchas veces esa cuenta puede tener información que por más de que pasen 5 años, todo lo que sucedió ahí quedó ahí y alguien puede acceder a ello. Entonces siempre cada vez que nosotros no sé, bajamos una aplicación, cuando la vamos a eliminar del teléfono, primero eliminar la cuenta y después eliminar la aplicación. De esa manera vamos teniendo como esta higiene digital, dejando nuestro rastro cada vez menos cargado de información a la cual un adversario podría acceder. Después, por otro lado, crear respaldos en discos rígidos de los documentos, de las conversaciones, de imágenes. Cuando decimos respaldos en discos rígidos, son respaldos físicos, o sea, puede ser, no sé, si queremos guardar las fotos familiares en un CD-ROOM, no sé si todavía existe, en mi época existía, pero bueno, en un CD-ROOM o en un USB o en cualquier dispositivo, cosa que si alguien tiene acceso a mi teléfono o alguien me roba mi teléfono, esas imágenes ya están en mi casa, en un cajón, y para que alguien tenga acceso a eso, tienen que entrar a mi casa, entrar a ese, o sea, saber dónde está ese cajón, que no quiere decir de que no suceda. Existen muchos casos de compañeros donde sus hogares son vulnerados, pero es una capa más. Y por último, borrar los chats grupales periódicamente, sobre todo cuando estamos hablando tanto de
organizaciones, en este caso sindicales, como también grupos familiares donde se comparten contraseñas. No sé, por ejemplo, en el caso de mi mamá, no sé, yo le comparto la cuenta de Netflix, y mi madre es una persona grande y de repente me dice como, bueno, ¿cuál era la contraseña? Y le digo, bueno, te la paso ahora, avísame cuando estés para después cambiarla de nuevo. O sea, es como, y las contraseñas quedan ahí, entonces borrar chats grupales de manera periódica también es una buena práctica porque también evita eso, como vulnerar. Y de vuelta, podemos hacer una de estas hoy, una de estas el mes que viene, una de estas el mes que viene, y así es como vamos como sumando más capas. Yo sé que estamos siendo como súper reiterativas en esta idea, pero justamente nadie accede a la seguridad digital como de la noche a la mañana, y son conceptos nuevos y nadie tiene el tiempo tampoco como para dedicarse 5 días a, bueno, que voy a organizar Vida mi digital. personería digital, ¿no? No sé si quieres sumar algo. Disculpen, Sol, dale. acá hay 2 comentarios que quiero resaltar. Primero, Vanessa dice, también es todo un tema las cookies que aceptamos a mansalva sin saber que estamos aceptando. Hugo Marcel Díaz sugiere que todo esto debería estar en un manual de procedimiento administrativo, estas modalidades de prevención para tener una buena seguridad digital. Bueno, y Sol Bernier ahí le está contestando al resto, así que ahí no te voy a leer, mujer. No, está bien. Es simplemente, por ejemplo, a veces ocurre de que dejamos la sesión de WhatsApp o de mensajería abierta en la computadora de otra persona o en una computadora pública y después no sabemos quién tiene acceso. A mí me pasaba mucho en la universidad, por ejemplo, ¿no? En la universidad yo entraba, era medio, más que nada por la profesión de tecnología, ¿no? De decir, bueno, a ver, hay alguien acá, y un día me encontré que había una seccional de política, nada, una cuestión territorial política que estaba abierto ahí, en el grupo de la persona que había dejado su WhatsApp, súper vulnerable de que si alguien entraba, ¿no? Entonces, bueno, esas son prácticas para ir pensando. Sol, esto que contás es clave. Computadoras públicas, compartidas, sesiones compartidas, la navegación de modo incógnito no tiene como una protección en cookies medio mínima. Si ustedes están en navegadores hegemónicos como Google Chrome o Firefox, que son como los más usados, tienen una pequeña protección de ad trackers. Podemos hablar sobre eso también en la próxima clase. Pero el modo incógnito también lo que hace es que ustedes cierran la computadora y no tienen historial. Entonces, básicamente, si cierran esa sesión en ese navegador, si es un navegador decente, no va a tener esa sesión levantada de nuevo en este mail o en esta sesión de WhatsApp que te queda abierta, básicamente, en una computadora compartida, en un espacio compartido. Yo estoy tomando un montón de notas de cosas que me gustaría compartir en la próxima clase. Alguien presionó una checklist. A nosotros nos encantaría poder compartir. Tenemos checklist, pero tiene que ser una construcción de grupo. No tiene que ser una lista que el especialista baja y dice que hay que programa para ejecutar. No, tiene que ser una construcción de grupo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer por ahí la próxima clase es como dar un acercamiento a cómo hacer una checklist, qué cosas podemos tener, secciones, y después es una cosa que tienen que armar en su grupo, en el grupo con el que trabajan, en la colectiva a la que pertenecen. Todos tienen que estar de acuerdo en que el chat va a ser amnésico, el chat se va a borrar cada 7 días. Todos tienen que estar de acuerdo con que nadie va a compartir determinada información sin consentimiento. Tiene que ser un acuerdo de grupo. De nuevo, insistimos, la práctica de seguridad digital no es una práctica individual, es una práctica colectiva, como la seguridad física, como la seguridad psicosocial. Seguimos porque estamos... Ok. No, va a estar bien, va a estar bien. Tú sigue, sí. Ok, bueno. Todo esto nos lleva a pensar, bueno, este es el momento en que nos ponemos ansiosas, ¿no? Y decir, oh, wow, ¿cómo hago todo esto? ¿Cómo mantengo todo este nivel de higiene digital con la cantidad de datos que le doy a empresas privadas, a gobiernos, a organizaciones? ¿Cómo hago para mantenerme segura en todo este enjambre de información, ¿no? Y la idea que nosotras vamos a plantear es una idea que básicamente funciona como un acercamiento a la seguridad desde el ámbito más profesional, tipo el hacker más hacker,
hasta ustedes que hoy van a aprender cosas, y es la información que nosotros queremos transmitir, y es la manera y es la técnica de cómo se acerca una persona a la seguridad digital. El análisis del contexto en el que nos situamos, que puede ser esta marcha que Soler había compartido al inicio, o puede ser esta conversación de Gia con su mamá para compartir la contraseña de Netflix, o puede ser un chat donde nos organizamos para la próxima movilización, o un chat donde se define una votación sobre si se va a paro o no. Es el contexto, es un análisis del contexto en el que estamos situados, donde nosotros vamos a utilizar tecnología, utilizar internet, utilizar medios digitales para comunicarnos con otros y poder accionar, ¿no? De nuevo, no hay una única herramienta que resuelva todo, entonces incorporar herramientas y datos, información, y como cuando nosotros instalamos una aplicación en una computadora, instalar un proceso en nuestra vida diaria lleva tiempo, y una vez que lo hacemos ya es como regular business, como algo que hacemos todos los días. Y acá viene el modelado de amenazas, ¿no? El modelado de amenazas es un proceso sistemático y estructurado que tiene como objetivo identificar posibles amenazas y vulnerabilidades para reducir el riesgo de los recursos que estamos protegiendo. De nuevo, la idea es que no podemos asegurar todo con un botón y quedarnos encerrados en una caja con 7 candados. Nosotros vivimos, así como vivimos en la vida real, vivimos en Internet. Entonces la idea es poder pensar cuáles son los escenarios en este contexto a los que nosotros vamos a priorizar en nuestro modelado de cuidados, que está definido por cómo definimos estas amenazas. Bueno, si quieren arrancamos. Lo que vamos a hacer es evaluar con honestidad el nivel de seguridad digital que nos demanda el contexto actual de cada ciudadano. Lo primero que vamos a hacer es pasar punto por punto, todo junto, o sea, como para verlo en su conjunto y ver de cómo funciona la herramienta. Y después vamos a pasar al ejercicio práctico, donde vamos a responder a cada una de estas preguntas en conjunto con las personas que están asistiendo al taller. Si ahora, viendo la teoría, se les ocurren cosas, les recomendamos que saquen un papel y que empiecen a escribir, así después cuando hacemos el ejercicio podemos compartirlo con las demás compañeras. Entonces, por un lado vamos a ver, dentro de estas preguntas a responder, la primera es recursos. Y dentro de recursos lo que tenemos que responder es, ¿qué debo proteger? O sea, ¿cuál es la información que tengo en mis redes sociales, en mi celular, en mi computadora, no sé, ¿se te ocurre en otros lugares? En cuentas, en conversaciones, que podrían dañar a nuestras organizaciones, o en este caso a nuestras organizaciones sindicales. Un ejemplo de eso pueden ser contraseñas, otro ejemplo de eso pueden ser contactos. Entonces, a medida que a ustedes se les ocurran cuáles son los recursos que se deben proteger, si los van anotando, así después como los podemos compartir con las demás. ¿Algo que quieras sumar sobre recursos? Sí, trabajando con mujeres en el Valle del Cauca, acá en Colombia, en un taller de seguridad digital, cuando hablamos sobre qué debo proteger, la lista fue una lista inmensa, ¿no? Claro. Porque fueron assets digitales, como contraseñas, como lista de contactos, como grupos de trabajo. Y cuando empezamos a pensar en qué cosas debíamos proteger, llegamos desde datos binarios, como puede ser una contraseña o lo que sea, hasta el dispositivo físico, ¿no? Mis hijos. Sí, yendo a personas, pero digo, mi computadora, mi celular, la dirección de mi IP, que es la dirección de mi conexión a internet, definir exactamente qué es lo que vamos a proteger va a ayudarnos a modelar esta amenaza de una manera en que nosotros podamos realmente hacer un plan de contingencia. Si nosotros queremos proteger todo, va a ser un poco complejo. La segunda pregunta es, ¿de quién me quiero proteger? Uno puede pensar, bueno, yo me quiero proteger de las corporaciones, ¿no? Donde el presupuesto para seguirme es infinito, porque es el negocio de las grandes corporaciones en Internet. Entonces, cuando pensamos, ¿qué voy a proteger? Bueno, voy a proteger mi contraseña, o
vamos a hacer lista de contactos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué voy a proteger? Mi lista de contactos. ¿Por qué? Porque, bueno, son personas de alto perfil, porque es mi grupo más cercano en el cual tenemos discusiones que, bueno, son discusiones privadas, son discusiones que no queremos que quién lea. Entonces, cuando pensamos en quién, el adversario puede tener muchas formas. Puede ser una ley, por ejemplo, puede ser una corporación, como expliqué antes, puede ser un acosador en Internet, puede ser un troll en Internet. Si alguien tiene alguna duda sobre cuál es la definición de cada uno de estos actores, lo podemos ir hablando específicamente, pero bueno, creo que todos hemos visto cómo cada uno de estos actores han actuado en Internet y cuál es su función. Si quieren pasamos a los riesgos. Sí, que en este caso es cuáles son los recursos. No, ¿qué recursos tiene el adversario? Los riesgos son justamente eso, ¿no? Como cuáles son los recursos que tienen nuestros adversarios para poder vulnerar nuestros sistemas. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de riesgos o nuestros riesgos es el tiempo del adversario, por ejemplo, la situación económica del adversario o las herramientas, tanto técnicas como de conocimientos, como también de recursos, por ejemplo, de computación, que pueden tener al momento de querer vulnerar nuestros sistemas. Y bueno, la siguiente pregunta es, todo esto en la idea de volvernos realistas también, en qué es lo que estamos definiendo, es cuál es la probabilidad de que mis adversarios me ataquen. Y esto tiene que ver, además de recursos, tiene que ver una cuestión de contexto y una cuestión de tiempo. Vamos a hablar más sobre eso en un segundo, lo prometo. Una cosa sola para contextualizar. Con el tema del teletrabajo y el uso del celular, ya sea el celular privado o el celular que la oficina o el trabajo cede, se dieron algunos casos en compañeras y compañeros que trabajan en el Poder Judicial, particularmente recibiendo denuncias por violencia, donde llevaban con el celular el riesgo a su casa. Y ahí sentían una idea de vulnerabilidad muy grande. Digo, porque no es solamente una amenaza como paranoica de un secreto que quiero guardar, sino que el otro al que no conozco, con estas tecnologías, lo llevo a mi casa y aquí hay un georreferenciamiento que me hace ubicable de una forma que quizás no lo hace la computadora de la oficina o el teléfono de la oficina, ¿no? Perfecto, sí. Y es exacto. Y ese modelado de amenaza en ese caso en particular, esta persona también está queriendo proteger esos datos, pero si ese modelado de amenaza hubiese sido efectivo, esta persona no estaría llevando ese teléfono a su casa, por ejemplo, o hubiésemos practicado una compartimentación, donde el dispositivo reside en la oficina, o si tiene que básicamente estar con el dispositivo todo el tiempo, bueno, quizás no esté conectado directamente a su Wi-Fi hogareña, está conectado a otra IP o a otro número de teléfono o a otro proveedor para separar también ese tráfico, ¿no? Y el tráfico que tiene de Internet dentro de su casa no es el mismo que va en el teléfono de la oficina, por ejemplo. Es un buen ejercicio también. Y quiero decir que sí son datos a proteger, no porque el adversario exista así como el monstruo ahí, sino porque el adversario existe como una persona interesada en esa información, ¿no? ¿Y quién es esa persona? Bueno, puede ser un implicado en el caso, puede ser un abogado que esté también trabajando con la contraparte. Entonces, en ese caso, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona acceda a esa información? Si yo tengo este celular acá de esta manera. Y ahí va la idea de, ahí va la idea de pensar, bueno, y ahí viene el último punto, ¿no? Cuán lejos o dispuesto estoy a proteger mis recursos. Si realmente estoy dispuesto a proteger mis recursos, la respuesta a ese caso en particular, que en mi caso, por ejemplo, sucede en mi familia, también un caso exacto, es, bueno,
¿cuán lejos podés llegar a hacer esto? Y bueno, vamos a conseguir otro celular, vamos a conectarnos a otra red de internet, vamos a pedir otro número de teléfono, porque lo que está en riesgo es un montón. No es solamente el asset en ese momento, sino todo lo que deriva de ese asset en ese contexto. Bueno, y nosotras compartimos acá esta idea general de cómo debería ser en la teoría el modelado de amenazas. Las preguntas básicas son muy simples: ¿qué es lo que quiero proteger? ¿De quién? ¿Qué recursos tiene mi adversario? ¿Cuál es la probabilidad de que el adversario me ataque? ¿Y cuán lejos estoy de proteger mis recursos? ¿Cuán dispuesta estoy a proteger mis recursos? Y a mí me gustaría agregar en esta lista cuál es el daño que puede suceder si este asset, si ese recurso se ve vulnerado. Que creo que esa es también una pregunta bastante interesante, porque a veces que no medimos a ese nivel el impacto cuando generamos datos en Internet o cuando generamos este tipo de recursos. Lo estoy sumando en este momento. Ah, ¿lo vas a poner? Bueno, si no lo movíamos directamente a la parte del ejercicio, que por ahí podría ser una pregunta del grupo también. Y bueno, nos queda un rato para nuestro ejercicio práctico, y lo que nosotras queríamos era hacer esto, básicamente: armar un modelado de amenazas personal pensando específicamente en nuestras actividades sindicales. Queremos hacer esto porque nos parece que es útil para este grupo, porque nos parece que puede ser poderoso en el sentido de que pueden empoderarse a poder tomar decisiones en cuanto a cómo proteger su vida digital, y no queríamos que se vayan de acá con toda esta idea como muy Abstracta, sí, abstracta, de que todo el mundo me está atacando y todas las empresas están robando mis datos. Sí, pero podemos hacer cosas para poder mitigar todo ese daño, toda esa información. ¿Lo hacemos en el pad o Dale. lo hacemos individualmente? No, me encanta que sea en el o no sé, la gente puede desmutearse, Mónica. ¿Cómo no, funciona a nivel técnico? No, Bueno, desmutearse no pueden. ¿la gente tiene acceso al pad que nosotras compartimos? La gente que tiene acceso al pad que nosotras compartimos puede usar ese pad para poder comenzar a responder estas preguntas. Las personas que no se sientan en posición de escribir en el pad o que estén en su teléfono y no puedan hacer eso, agarren un papel, hagan ese ejercicio, agarren un papel y una virome y empiecen a escribir en su papel y su virome su cuaderno. Yo soy más del cuaderno, pero el pad es útil porque compartimos entre todos un montón de información. Entonces, Sí. bueno, vamos a arrancar. De nuevo, este modelado de amenazas va a ser personal, pensando en las actividades que nosotros tenemos en el sindicato, o que tenemos como en el grupo sindical. Entonces, la primera pregunta, como dijimos, es: ¿qué vamos a proteger? Y acá me gustaría leerles. Yo ahí sumé la pregunta, así que las respuestas las pueden ir poniendo dentro de... Exacto. Pueden escribir en el chat también. Y yo las voy pasando, sí, Dale, sí. qué es lo que están Y si quieres pensando. puedes compartir la pantalla. Así Del pad, ¿no? vemos todas. Ajá. Dale, voy a compartir la pantalla del pad, así vamos hablándolo. La primera pregunta, insisto, es: ¿qué queremos proteger? ¿Se ve el pad? Sí. Me voy a dejar acá el machete de preguntas. Y ahí lo vamos viendo. Bueno, están surgiendo cosas de las que estuvimos hablando. Contactos, datos personales, contraseñas, libros de afiliados con datos personales, sí, por favor. Contraseñas del sindicato, ya puede ser, definamos esto. Puede ser, por ejemplo, servicios de correo, puede ser contraseña de acceso a sistemas, no sé, usan algún sistema dentro del sindicato, la aplicación, no sé si tiene como un registro. Mientras más fino hilemos, más evidente es la manera en la cual hay que proteger esos datos.
Sí, podemos ser más específicas, compartiendo también recursos. Fíjense que nosotras no estamos compartiendo programas de computación, software todavía, porque nos parece que decirles, bueno, instalen esto y con esto van a estar seguros es mentira, entonces no lo hacemos de esa manera, preferimos como que tengamos como este espacio crítico primero. Y después sí vamos a hacer recomendaciones. Bueno, tenemos que vamos a proteger. La próxima es, Mira qué interesante, movimientos financieros, totalmente. ni hablar. Ahí los estoy sumando al pad. Sigan escribiendo, ¿no? Está buenísimo. Ah, ¿estás pasando lo del chat al Sí. pad? Joya. Si quieres pasamos a la siguiente. Las que quieran sumar cosas en el primero, tómense todo su tiempo, porque así también tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Dale. Bueno, yo Gia ya copió la segunda, y es de quién vamos a proteger estos recursos. No importa si hay específicamente assets que pueden ser atacados por un determinado actor y otros assets por otro, vamos a poner todos acá. Después vamos a ver específicamente. Sí, gobiernos, empresas, grupos opositores, personas que se van de la organización, eso es tremendo, tipo Sí, un offboarding, sí. como también estas personas que dejan la organización, también se les hace como un offboarding, como es en español. ¿Despedida? Sí, Un como... procedimiento de salida. Deberíamos tener todo un procedimiento de ingreso y uno de salida. En el Exacto. sentido de, bueno, a ver, alguien toma, por ejemplo, el cargo de una secretaría, entonces vamos a darle el acceso al mail de la Secretaría Social, va a tener estas determinadas cuestiones, etcétera, y cuando dejan el cargo se hace todo el protocolo de salida o se cambia también la contraseña, ¿no? Cada determinado tiempo, tipo cada año o cuando se va la persona. Esto va a la checklist, lo estoy anotando acá. Protocolo de salida. Vos fíjate Sí, que y en de el mundo acceso. real, concreto, cuando te despiden de un lugar, en general va seguridad a tu escritorio y controla lo que te llevas de la oficina, ¿no? En el mundo virtual parece que no es tan fácil ni evidente controlar qué se puede llevar una persona. Bueno, tenemos un arco iris acá en toda la gente que puede atacarnos, me encanta. Gobiernos, empresas, competencia de servicios, empleados, ladrones virtuales. Bueno, hablamos de gente que se va a la organización, grupos antisindicalistas, toda persona no autorizada, exactamente, a acceder a determinada información, opositores, periodistas, patronales, grupos de odio. Sí, perfecto. La próxima, y esto sí quizás quisiéramos ser un poco más específicos de quién estamos hablando, y es ¿qué recursos tiene mi adversario para atacarme? ¿No? ¿Cuáles? ¿Tiene recursos ilimitados? Digamos, esa persona que se va empoderada de la organización, se va con recursos, se va con tiempo, con dinero para poder atacarnos. ¿Necesita tiempo y dinero para atacarnos? ¿Cuáles son los recursos que tiene mi adversario, cualquiera de ellos que sea, para atacar cada uno de estos assets que nosotros queremos proteger? Cuando decimos todos, ¿son cuáles? ¿Qué se nos viene a la mente? Porque de vuelta, no es lo mismo que decía Anto, no hay un botón que nos proteja de todo. Entonces, es importante enunciarlo lo más específicamente posible
para poder pensar en la herramienta perfecta para poder mitigar esas vulnerabilidades. Digamos, es como, cuando se habla de todos, es como toda la estructura estatal, toda la policía bonaerense, no El sé, ¿quién es? universo, Es Antonella, todo el presupuesto todo. de seguridad del país va a atacarnos. Espero que no, pero El primer recurso, dice Hugo Marcel Díaz, el primer recurso es contar con el desconocimiento que podamos tener nosotros para no asegurar correctamente la nice. información. Estar acá es un gran primer paso. Gracias, Hugo, por ese comentario, porque sí, definitivamente. Tremendo, sí, ni hablar. Y Fabiana dice, tiene herramientas tecnológicas, conocimientos y la situación económica para llevar a cabo una estrategia. Lo paso al pad. Estamos copiando lo del chat en el pad general. ¿Están todos de acuerdo? ¿Está bien eso? O sea, alguien que no Es quisiera- anónimo. Ah, ok, ok. Sí, sí. Ah, no sabemos quiénes son, muy bien. Conocimiento compartido. Tremendo. Ujú. Conocimientos técnicos, eso tienen nuestros adversarios. También puede ser como conocimientos de cómo la organización se maneja internamente, si es gente que estuvo dentro de la organización antes, ¿no? Sí, 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 totalmente, lo estoy sumando. Em, Exacto. Ahí también comenta Hugo que los recursos digitales son redes sociales, correos electrónicos engañosos, consultas telefónicas solicitando información haciéndose pasar por afiliados. Eso a veces ocurre y también por prensa, ¿no? O sea, como hay algunas cosas que tienen que ver con, bueno, ¿y cuándo va a ser este movimiento? ¿Qué está? ¿Puedo hablar con alguien? No, en ese momento no se encuentra en la institución, entonces saben que X, ¿no? Podrían llegar a acceder. Yo creo que tener tiempo es un gran recurso. Ni hablar. Totalmente. De phishing vamos a hablar la próxima clase, lo tenemos en el programa, pero sí, ni hablar. Un tema quizás no menor, por ahí para ustedes, por la especialidad que tienen, no les resulte tan. Pero este tema del conocimiento tecnológico, hay que pensar la brecha digital que significa el acceso a las tecnologías de la información, al manejo, a la toma de conciencia sobre la información y el resguardo de la información, y los conocimientos que otros tienen que pueden acceder a formas de información que antes se resguardaban con llave, en un cajón, en una caja fuerte, ¿no? Y que ahora no es tan material, insisto, la forma de protección del dato. Creo que hay sí una ruptura de la experiencia sindical en este sentido. No que se tira por la ventana, pero sí que no es suficiente como para acceder a estos nuevos riesgos. Me parece que ahí hay temas que es más que el conocimiento, ¿no? Obviamente que las personas que son riesgos para la organización sindical tienen, pero además tienen otro tipo de conocimientos, no solo el de la experiencia, sino tecnológicos, técnicos, no sé. Totalmente, Moni. Y también, no sé, o sea, ahí por supuesto es una cuestión de privilegios, ¿no? O sea, si alguien tiene el privilegio de contar con 2 teléfonos para poder compartimentalizar entre su vida social y su vida laboral, es un privilegio enorme. O sea, no todo el mundo tiene acceso a 2 teléfonos. Entonces por eso es tan importante hacer el modelado de amenazas, que es, bueno, ¿cuáles son los recursos que tiene nuestro adversario? ¿Cuáles son los recursos que tenemos nosotros? Y cuando tenemos pocos recursos, entonces más hay que trabajar sobre higiene digital, por ejemplo, más hay que trabajar, digo, o sea, no todos los recursos o la seguridad digital no pasa solo por el dispositivo o el internet, el dispositivo o las cuentas, sino también nuestras prácticas. ¿Qué hacemos con nuestra actividad, no? Entonces sí, claramente, o sea, el modelado de amenazas lo que nos da es justamente eso, entender cuáles son nuestros recursos, cuáles son los recursos del adversario y sobre eso tomar decisiones que nos cuiden. Bueno, nos quedan 15 minutos, así que pasemos a la número 4, que vamos a hablar de probabilidad, que es cuál es la probabilidad de que mis adversarios me ataquen, pensando obviamente en todas estas, o sea, sí, en todas estas que fuimos notando y anotando a lo largo de la tarde.
Cuando hablamos de probabilidad, estamos hablando por un lado del contexto en el que estamos, y por otro lado el tiempo. Y acá tenemos a nivel institucional alta, y más si hay cambio de gobierno, totalmente. En este momento estamos en plena campaña. Ujú. Eso es contextual, sí, Claro, clave. totalmente. Las empresas, dice Fabiana Rodríguez, las empresas no centralizan el conocimiento en una persona, sino que pueden acceder a varios asesores en distintos campos. Es una probabilidad bastante alta. Ahí lo sumo el pad. Y tenemos una de Hugo. ¿Me la lees, Santo? Hugo dice, de acuerdo a la situación actual que tenemos en nuestra entidad, donde tenemos que ajustar algunas cuestiones de seguridad, podríamos decir que la probabilidad es alta si es una persona capacitada la que quiere atacarnos. Sí, claramente. O alguien que pueda pagar a una persona capacitada. También. Tiene correlación con la pregunta anterior, con la cantidad de recursos, sin duda. No sé si Mónica y Sol quieren sumar alguna más, si no pasamos a la siguiente. No, pasemos a la siguiente. Igual probabilidad siempre es una de mis favoritas porque es la que te hace ver como, bueno, realmente de todo esto, cuál es lo más probable y dónde pongo el esfuerzo para trabajar, ¿no? Sí. Así Totalmente. que es mi favorita siempre. Sí, porque eso también te ayuda a mitigar la neurosis. Para los que trabajamos en esto, entre todos como que hay un chiste que es que, bueno, uno llega a un nivel de neurosis tal que de repente iba, o sea, de vuelta, ¿no? Como una vez conversando con mi tía de, bueno, ¿y vos de qué trabajás? Qué sé yo, apago el teléfono y sigo charlando, como si fuese lo más normal del mundo, y mi tía agarra y me dice como, por qué apagaste tu teléfono? Y fue como, bueno, no, porque estamos hablando de cosas sensibles. Y de repente, o sea, es como, no se puede vivir así, no se puede vivir así, no se puede vivir así. Entonces, de esa neurosis altísima, es lo que decía Anto, ¿no? Bueno, uno vuelve, o sea, tiene que rehabilitarse, tenemos que entender que ningún lugar, o sea, ninguna computadora es del todo el 100% segura de que las cosas van a suceder, que mientras más capas tengamos, menos probable es que sea, y ahí viene lo que decías tú, Sol, de la probabilidad. Entonces sí tiene que ver con eso, con los hábitos y con entender que también no se puede vivir en la paranoia, sino hacer un buen assessment, hacer un buen análisis, nos ayuda a entender dónde estamos parados y qué realmente hay que hacer. Disposición, ¿cuán lejos estoy dispuesto a proteger mis recursos? Bueno, cuando estamos hablando de recursos, estamos hablando de lo que listamos al principio, ¿no? Como, ¿cuán lejos estoy dispuesto, cuánto tiempo, cuántos recursos les voy a dar para proteger esos contactos de los colegas, para proteger los datos personales, para proteger las contraseñas del colectivo, para proteger el acceso a mi teléfono celular, qué fotos tengo, qué contraseñas tengo, qué datos tengo, son datos bancarios, qué escribimos en nuestros chats grupales, ¿no? Y bueno, después Sí. sería volver como a la pregunta 1, ¿no? Claro. ¿Cuán lejos estoy dispuesta a proteger mi contraseña porque esa contraseña permite acceder a la base de datos de los asociados del sindicato, por ejemplo? Yo diría que... No, pero hay una tensión ahí, porque si yo me bajo un aplicativo que necesito, además de los jueguitos, un aplicativo que necesito, uno de verdad, digamos así. Y el aplicativo en términos y condiciones me pide acceder a los datos de contacto de, qué sé yo, desde las fotos, no sé por qué, hay aplicativos que me piden acceder a mis fotos que no tienen ninguna relación el aplicativo con las fotos o datos de contacto.
Y ahí tengo un problema, porque si acepto, el aplicativo me dice funciona perfecto. Si digo no acepto, el aplicativo me dice pero puede haber fallas, bla, bla, bla. Entonces, también me tensionan a que me descuide en proteger mis recursos, ¿no? Me encanta, porque la idea de que el aplicativo está pidiéndote permisos para acceder a esa información dentro de tu dispositivo es una idea contemporánea, una idea nueva. Antes, digamos, y yo trabajo específicamente en permisos, y claramente antes, hace 5 o 6 años, ni se preguntaba. Claro. Directamente la aplicación se instalaba y uno tenía una caja negra, uno no tenía información sobre a qué se accedía o a qué no. La idea de que los sistemas operativos hoy en día permiten a las aplicaciones habilitar el pedido de consentimiento de los usuarios para poder acceder a todos estos datos, sí, claro que es crítico, pero eso es malware, Mónica. No hay que instalarlo si la app te está pidiendo permiso de foto en una app que no necesita ver las fotos. Es información que la app no necesita. Y para mí, personalmente, es una falta de respeto de la aplicación, consumo crítico. Ya acá abrimos pusimos un bichito como la próxima vez que vayan a instalar una app y les pida permiso, que no tiene nada que ver con la app, al menos se lo van a preguntar. Al menos se van a preguntar, pero esta app me está pidiendo cosas que no necesita, no le tengo que dar esto. Seguramente haya otra app que no te lo pida y que funcione de la misma manera, haya otra solución, pero de nuevo es una decisión de consumo crítico de tecnología digital, que es básicamente lo que estamos tratando de abrir acá como no sé, como Sí, 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 sí. el túnel, el pozo, no sé, mejor un túnel. Sol. Pero sí. Sí, es que me quedo pensando y digo, bueno, ¿y qué app es esa? Porque, por ejemplo, pienso si es una app gubernamental y de repente me está pidiendo los contactos. ¿Me entendés? Eso sería el triple de crítico incluso. Porque justamente un perfil que es en una organización, que además tengo que dar mis accesos de mis contactos, es como el doblemente de crítico. Está bueno pensar qué tipo de app me estoy bajando, por qué la necesito y en qué te está bloqueando. Sobre todo con tantas filtraciones que hubo en las instituciones gubernamentales últimamente. Entonces, bueno, todo esto... Pensá solamente que Twitter te pide cada vez que vos usás fotos, el acceso a las fotos, y te pregunta si es por una única vez, ¿no? Si uno lo desconoce, lo podés dejar abierto y ya le diste datos. Y una sola cosa me parece en términos de riesgo, porque uno piensa en los recursos de la organización, pero el sábado me escribió por WhatsApp un amigo diciéndome, mira, no te puedo atender por teléfono, me podés transferir, yo te lo devuelvo. Y me llamó mucho la atención, entonces me comuniqué con él. Obviamente era una estafa telefónica, pero habían enganchado a una persona y le habían transferido un montón de plata a esta cuenta, ¿no? Entonces, digo, este acceso a los datos es para que otros los usen, porque lo recibí del WhatsApp de él, no es que lo recibí de un WhatsApp anónimo, ¿no? Que no... Ay, estaba muteada. Tenemos un listado de este tipo de ataques para el próximo encuentro, porque hay cosas que son específicas que están pasando en nuestro país, en rangos etarios, cosas específicas que están pasando que las queremos compartir porque es claro. Bueno, tenemos 7 minutos. 7 minutos. ¿Qué vamos a hacer los próximos 7 minutos? En primer lugar, vamos a habilitar este pad, lo vamos a dejar abierto para que si en la semana, mientras están haciendo algo en su computadora, en sus dispositivos, cualquier cosa, se les ocurre, hey, ¿qué pasa con esto? Esta aplicación me está pidiendo esto. Ni siquiera estoy hablando de la primera versión de la aplicación de COVID del gobierno donde pedía acceso locación. No estamos hablando de eso específico, pero si se encuentra con este tipo de tensiones, vamos a compartirla y vamos a discutirla en el espacio en el próximo encuentro. Así que preguntas para el encuentro 2, tienen este lugar en el pad, escriban todo lo que quieran, pueden usarlo para que podamos retomar como estas preguntas que van surgiendo a lo largo de la práctica digital en la semana, en las 2 semanas que faltan, y podamos retomarlo en el próximo encuentro. Y por último, si alguien tiene preguntas sobre lo que vimos hoy, obviamente siéntanse libres de hacerlas. Está el espacio de QIA, por si quieren usarlo ahí, si no también puede ser en el chat y abrimos a ese debate, pero no queríamos dejar de pasar a una cosa nueva si quedaron cosas en el tintero.
mientras esperamos unos minutitos, si les parece, si ustedes nos envían esta presentación, nosotras podemos enviárselo a quienes hoy participaron, a quienes se inscribieron en el curso. Aprovecho también para recordarle a los presentes que este curso va a continuar el 25 de octubre, en la misma hora, con las mismas compañeras, con Antonella, Gia y Sol, a quienes le agradecemos desde ya su participación en esta iniciativa que estamos desarrollando de cerrar esta brecha digital en las instituciones laborales, porque la verdad que si queremos proteger los derechos digitales de los ciudadanos, de quienes trabajan, obviamente fortalecer a las instituciones laborales es un requisito sine qua non para esta tarea, así que nuestro agradecimiento a las tres por acompañarnos en esta aventura. Y al resto de la gente le decimos que quienes se anotaron y cursen de manera sincrónica estos encuentros, hoy y el 25 de octubre, o cuando lo volvamos a dar en el mes de noviembre, van a recibir al final, si cursaron los 2 días, un certificado de asistencia al mismo. Si no lo pueden cursar de manera digital, vamos a tener una versión finalizado el curso en YouTube hasta fin de año para que puedan acceder con tiempo y verlo y escucharlo con mayor tranquilidad. Y veo que en el chat ya han aparecido 3 intervenciones, así que bueno, ahí les agradecen, Erika, Alejandro, fundamental para cualquier persona, pero sobre todo para quienes tenemos responsabilidades sindicales. Y fundamental para tener hacer el de protección de datos en organizaciones sindicales. Así que, buenísimo. Bueno, de nuestra parte, como para cerrar, bueno, muy agradecidas de nuevo por este espacio. De nuevo es un espacio, nosotras venimos haciendo como entrenamiento de seguridad con grupos muy diversos, con una experiencia como muy distinta de distintos lados, y lo que nosotras queríamos acá es que no se vayan con una idea de miedo, ¿no? Con una idea de miedo paralizante, de bueno, todo esto malo pasa en internet. Queríamos abordar esta problemática de una manera en la que ustedes puedan llevarse herramientas. Y quizás hoy no estamos compartiendo software o técnicas específicas porque es muy importante poder tener este cuestionamiento crítico sobre qué es lo que cómo es nuestra actividad digital y qué es lo que queremos proteger, de quién, cómo. Y además decirles que esta es una práctica profesional, digamos, profesionales de la seguridad trabajan de esta manera. Cuando hablamos de checklist, que nos reímos, que vamos a hacerlo, que no vamos a compartir una cosa preformateada, sería ideal que por ahí de esta clase de encuentro ustedes pueden compartir en sus espacios individuales, en sus espacios colectivos, este tipo de información, de la manera que ustedes puedan. No tienen que ser personas súper técnicas para poder compartir esto, pero sí tienen que ser personas que se cuestionen cómo están consumiendo tecnología y los datos que están dejando en internet, que es básicamente el primer paso para desarrollar una autonomía digital y para desarrollar un autocuidado en el uso de tecnologías. Así que bueno, de mi lado muchas gracias. No, para mí también, sí. Un placer, Gia Castelo. Gracias, Sol, Mónica, por la invitación. La verdad fue un placer y nos vemos en 2 semanas. En 2 semanas. Ahí va. Muchas gracias. Buenísimo. Buenas noches a todos y nos estamos viendo. Saludos. Gracias. Gracias.